Si quieren, por favor, acompañarme, busquen en Lucas, capítulo 23, versículo 32. Lucas 23, 32. Lucas 23, 32. Le pusimos de nombre a este sermón, que ya fue predicado hace 8 años acá. Esta vez le pusimos una conversión inesperada. Es lo que menos hubiéramos esperado, que en el momento que el Señor estaba muriendo en la cruz, en vez de estar pensando en Él, estuviera pensando en los demás, ¿no? Y especialmente en un malhechor, dice acá. Y eso es algo precioso, hace de este relato algo único, precioso. Ustedes deben saber que el Evangelio de Lucas es especialmente enfático mostrando conversiones de otras personas. Es el Evangelio que más conversiones muestra. Lucas, por lo visto, está preocupado por enseñarnos eso. Hay muchos énfasis en el Evangelio de Lucas. Uno es hablar, por ejemplo, de las mujeres. Es el que más habla de mujeres. Es el que más habla de los pobres. Es el que más habla de la oración. Pero notablemente es el que más habla de conversiones a Cristo. Tenemos la conversión de Pedro en Lucas 5, tenemos la conversión de Mateo, que acá le llaman Leví, que es un recaudador de impuestos, tenemos la conversión de Zaqueo en Lucas 19, que es un jefe de recaudadores de impuestos, un ladrón, y el Señor lo salva. En el libro de Hechos, que también escribe Lucas, tenemos la conversión de Pablo, Hechos 9. Y acá tenemos esta conversión que es única en un sentido, todas las conversiones son únicas, pero en un sentido de todas las conversiones que nos muestra Lucas, quizás esta que es tan extraña por el contexto, quizás sea la conversión más paradigmática, digamos así, la que más elementos podemos observar que se parecen a la conversión de cada uno de nosotros. Y está bueno entonces profundizar acá para ver y examinar nuestra propia conversión. Para que una persona de verdad sea convertida a Cristo, tienen que haber ciertos elementos sí o sí. Uno de ellos es el arrepentimiento. Y aquí vemos un hombre arrepentido. Tiene que haber fe, genuina fe en el Señor Jesús. Y aquí vemos un hombre que tiene fe y no sabemos de dónde la sacó esa fe. Porque puedes decir, no puede ser. Este hombre no, es evidente que no era un hombre religioso. Era un ladrón, un malhechor. Y así es en el caso de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros fuimos convertidos por Dios sin tener fe alguna antes, sin ser personas religiosas. El Señor nos alcanzó y nos dio esa fe salvadora. Y también en una verdadera conversión hay frutos. Una persona convertida de verdad muestra un cambio en su vida. Y acá de nuevo, notablemente, pero muy notablemente, vemos fruto. Vemos fruto en la conversión de Pedro, en la conversión de Leví, que el hombre era un recaudador de impuestos y había juntado un montón de dinero mal habido, y en cuanto se convierte, él organiza una fiesta, que según la palabra ahí para fiesta es un banquete enorme para invitar a otros como él, y a prostitutas, y a gente que según los estándares de la época no calificaban. Pero Leví, asombrado de que Dios pusiera sus ojos en él, considera que es muy valioso invitar a una fiesta para que conozcan a Jesús, a personas de la más baja calaña, gastando un dineral. Y esa inversión, digamos así, de tanto dinero mal habido para que otros conozcan a Jesús, lo entendemos como un fruto de salvación. Zaqueo decide devolver lo que ha robado a los pobres. Pablo, bueno, se convierte en el apóstol Pablo. Y este ladrón en la cruz, crucificado, tanto en sus manos como en sus pies, ahí colgado, apenas con unas horas de vida que le quedan, da fruto también. Interesante. Para de nuevo pensar en nuestra propia conversión, si es que hemos sido convertidos, si hay en nosotros algún tipo de fruto por esa salvación. Si se ha hecho algo notable antes y después de nosotros haber conocido a Cristo.
¿sí? Y por supuesto, en todas las conversiones, en definitiva, el héroe es el Señor Jesucristo, el Salvador. Y aquí, gracias a esas circunstancias tan extrañas, tan tétricas, tan desagradables, también se exalta demasiado la voluntad de Jesús para salvar a otras personas. Los judíos solían razonar, la manera de ellos de pensar y de hacer lo que se llama la jurisprudencia, o sea, la manera de ellos de escribir las leyes, era tomar un ejemplo, digamos, con todas las circunstancias más negativas que se puede imaginar uno, y después decían, bueno, si esto es verdad, en este caso tan extraño, tan raro, tan contraintuitivo, digamos así, ¿cuánto más va a ser en la vida de una persona más común? Por ejemplo, en Éxodo 21, que existe ahí la ley sobre las concubinas. La historia de la jurisprudencia judía nos enseña que de esa ley, que se refería a los derechos que tenía una concubina con el hombre que la había tomado por mujer. Ellos dicen así, los judíos, si esto es cierto para una concubina, ¿cuánto más para una esposa legal? Así razonaban ellos. Y han hecho de Hechos 21 la ley fundamental, central en los escritos judíos para enseñarnos los deberes del matrimonio. De ahí saca Pablo en 1 Corintios 7 cuando dice que cada uno de nosotros cumpla con su mujer el deber conyugal. Está tomado de Éxodo 21, que era el caso de una concubina. ¿Cuánto más? Entonces el gran razonamiento de Lucas y el que él espera que cada lector de Lucas haga es que, digamos nosotros, si Jesús estuvo dispuesto a salvar a un hombre como este, a un desgraciado como este, colgado en la cruz, un pecador, un ladrón, un malhechor, ¿cuánto más a vos? ¿Cuánto más a mí? Si Jesús fue capaz de salvar a una persona en el momento más trágico de su vida, ¿cuánto más ahora que está glorificado en el cielo, que ha ascendido y está a la diestra del Padre, te puede salvar a vos y a mí? Ese es el punto. Por eso esta conversión es tan preciosa, maravillosa. A veces, no sé yo, pero a veces hay personas que dicen, no, ¿qué me va a salvar el Señor a mí? Voy a tratar de arreglarme un poquito, de cambiar algo, entonces sí voy a venir el Señor. No lo hagas, no lo hagas, no cambies nada. Venía el Señor así como estás. Él vino a buscar a personas completamente destruidas, rotas, como decimos ahora. Si vos te reconoces como una persona así, rota, completamente descalificado delante de Dios, así venía Dios. Porque así es como Dios vino a salvar personas. ¿Sí? Por eso es tan precioso que estudiemos esta porción de las Escrituras. Leamos. Leo yo, ustedes escuchen, Lucas 23, 32, dice así, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Solo se encuentra esta historia aquí, en el Evangelio de Lucas. En Mateo y en Marcos, los pasajes paralelos, dice que estos hombres eran ladrones. Ladrones, la palabra que se usa ahí para ladrones, creo que es la palabra lestes. Eran personas que asaltan con violencia, de manera muy violenta, ¿sí? Abiertamente, saqueadores es la idea, matando incluso a personas, causando mucha maldad, por eso estaban ahí en la cruz. No eran ladronzuelos, eran personas desgraciadas, así eran estos dos. Y era necesario, y por eso creemos nosotros que Lucas le llama malhechores, que la palabra malhechor significa hacedor de maldad. Eso es todo. Lucas usa esta palabra en vez de ladrones, porque hay una profecía. Lucas está tratando de mostrar que mientras está Jesús muriendo en la cruz, se están cumpliendo un montón de profecías. Y en el libro de Isaías, capítulo 53, dice que el Señor iba a ser contado entre los pecadores, entre los inicuos. Y por eso está Jesús colgado, que nunca pecó, colgado en medio de dos personas notablemente pecadoras, malhechores, hacedores de mal. Nosotros somos malhechores, los seres humanos, todos. Desde que nacemos, nuestro corazón está inclinado a hacer lo malo. Y es muy sugestivo, de nuevo, que pensemos cuando leemos, de tal forma que de alguna forma podamos identificarnos con lo que estamos leyendo, y es lo que somos. Y Jesús está allí en el medio cumpliendo profecías. Hemos leído recién el Salmo 22, que dice que repartieron los vestidos, que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que no le quebraron ningún hueso. Todas estas cosas, sobre todo Salmo 22 e Isaías 53, estamos viendo que se cumplen de manera profética en la persona de Jesús. Notablemente. Todo el mundo se está burlando y uno dice, ¿de qué se burlan? Yo no puedo imaginarme esa situación. ¿De qué se burlan? ¿Por qué se burlan de este hombre maravilloso, Jesús? La persona más preciosa que jamás existió, que dijo cosas más hermosas, que de alguna manera representó frente a todos una humildad desconocida hasta ese momento. Es notable cuando leemos los escritos griegos que ellos consideraban que la humildad era casi equivalente a ser afeminado. Era debilidad. Pero vino Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Y puso la humildad en el pináculo de las virtudes, digamos. La virtud más preciosa que existe es la humildad. ¿Por qué? Porque Jesús fue humilde. Único. Una persona que, me imagino yo, debería quebrantarnos a cada uno si lo hubiéramos conocido en persona. Nos haría sentir, en un sentido, ¿no? Quebrantados mostraría nuestra propia falta de virtud, por toda la virtud que él de alguna forma representaba. Pero se están burlando de él. Y uno dice, no puede ser. ¿Cómo se burlan de Jesús? ¿Por qué se burlan? ¡Qué desgracia! Sabemos, por otros relatos, que los fariseos le tenían envidia. Bueno, podemos entender. De pronto para ellos es un momento de triunfo. Los fariseos que estaban ahí, viéndolo crucificado, dirían por fin, nos sacamos de encima a este hombre que vino de alguna manera a desenmascarar nuestra propia falta de espiritualidad. Pero acá dice que el sumo sacerdote o los sacerdotes, el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos, los gobernantes, todo el mundo se está burlando. Pero el colmo del colmo es que dos ladrones se estén burlando de Jesús. Uno a su izquierda y otro a su derecha. Vos decís, no puede ser. ¿De qué te reís, tonto, necio? ¿Quién sos vos? ¿Cómo te estás riendo? Y eso lo sabemos por Mateo y por Marcos. Mateo y Marcos dice que los dos ladrones estaban riendo. Dice Mateo capítulo 27, verso 44. Lo mismo le injuriaban, lo mismo que el resto de la multitud que estaba al pie de la cruz, le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Marcos 15, 32 dice, también los que estaban crucificados con él le injuriaban. La palabra injuriar es burlarse con el fin de lastimar a alguien, ¿no? Están tratando de profundizar todavía la pena y el dolor que estaba sintiendo Cristo.
Imaginémonos, tratemos de pensar. Jesús estuvo, supongo yo que los ladrones estuvieron durmiendo hasta las 9 de la mañana, no sé. A las 9 crucificaron al Señor, de la mañana de un viernes. Jesús estuvo toda la noche del jueves, o toda la madrugada del viernes, si ustedes quieren. Estuvo siendo expuesto a burlas todo el tiempo, sin parar. Los soldados le pusieron una corona de espinas, un manto escarlata, lo empezaron a escupir, a burlar, le dieron latigazos en su espalda, le deformaron la espalda, le deformaron la cara, dice en otra parte de la Biblia, de tal manera que ya no lo podíamos reconocer. Si lo hubiéramos estado ahí, si lo hubiéramos conocido antes y mirábamos a Jesús en la cruz, la cara de él era toda una masa de carne inflamada. Ya no le podíamos reconocer. Jesús está realmente sufriendo por cada respiración. Esa era la idea de crucificar a alguien. Según algunos estudiosos, morir crucificado era una de las muertes más penosas que existen, por la dificultad para respirar, justamente. A veces en las cruces ponían como una especie de banquito, como un triangulito de madera, a la altura de la cola, para que el condenado a morir pudiera sentarse un poquito, de tal manera de respirar con más facilidad y entonces estar a lo mejor 2 o 3 días aguantando ahí. Bueno, no es el caso acá, no sabemos de ningún banquito. El Señor está, y suponemos que los ladrones también, está tratando de respirar. La diferencia es que Jesús tiene toda la espalda desfigurada, seguramente la sangre que se va coagulando se pega a la cruz y ahí está tratando de respirar. Y estos desgraciados riéndose de Jesús, injuriándolo. Y todas las personas injuriándole. Los apóstoles se escondieron todos, lo sabemos. Pedro negó a Jesús la noche anterior. Ellos están completamente confundidos. No los juzgamos, obviamente. No es lo que jamás imaginaron. Ellos pensaban que estaban siguiendo al maestro que llegaría a ser el rey de Israel, el Mesías. Pero en ese momento no parecía ningún rey, Jesús. Los tres están desnudos, sin trapitos. El arte le ha puesto trapitos a Jesús solo por decencia, pero Jesús murió desnudo. Ese era el objetivo también de esa muerte, era agregar el dolor de la vergüenza pública. Nos cuentan los libros que en algunos casos en los caminos de Roma a veces se realizaban muchas crucifixiones juntas, se podían ver cruces a lo largo de todo un camino. Y claro, la gente se acercaba a mirar y a burlarse, era común burlarse de los que estaban crucificados, avergonzados. Y dicen los historiadores que los que estaban en las cruces insultaban, eran personas renegadas de la sociedad, por eso estaban ahí. Y insultaban a todos los que se burlaban. O sea, unos burlaban de abajo hacia arriba, se burlaban, de arriba hacia abajo insultaban de manera agresiva. Jesús no. Jesús está diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús está mostrando en medio de esa situación una dignidad real, verdaderamente. Aunque parece que no tiene ningún poder, que está lleno de debilidad. Sabemos nosotros lo que leemos, y por eso todos los evangelistas, cuando nos cuentan este relato de las últimas horas de Jesús, intencionalmente nos muestran que Jesús realmente podía bajarse de la cruz si él quería. Las burlas eran una tentación real. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y vamos a creer en ti. Y nosotros que leemos sabemos que sí es el Hijo de Dios y sabemos que sí se puede bajar, pero que si se hubiera bajado no nos podría salvar. Era necesario la cruz para salvarnos. De manera que está siendo tentado Jesús de una manera tremenda ahí. Está siendo agraviado, está sufriendo el dolor físico, está sufriendo tentaciones que nosotros ni las podemos entender. Aún por personas, no sé, yo si estuviera ahí crucificado en el medio, no sé si aguantaría de decirle, cállate la boca, vos sos un desgraciado, no te podés burlar de mí, pero el Señor no, callado la boca, amando a las personas que lo están maltratando. Tremendo. Estoy acortando acá, no me interesan mucho mis notas, no quiero hablar 1 hora, no puedo hablar 1 hora me parece, pero quiero ir al punto, no importa, las notas no importan.
quiero ayudarles a pensar, para razonar de esta manera, de menor a mayor, ¿verdad? Era el momento menos propicio para que Jesús salvara a nadie. Imagínense. Pero Él está preocupado por salvar a alguien. Cuanto más yo medito en esto, más pienso que, por supuesto, este encuentro entre Jesús y el ladrón estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Está, sin duda, planeado. El ladrón tenía que entrar con Jesús al cielo esa misma tarde o esa misma noche. Ellos contaban el día desde la primera hora, la hora primera era a las 6 de la mañana. Jesús fue crucificado a la tercera hora, o sea, a las 9 de la mañana. Y nos cuentan los evangelios que todas estas interacciones con la gente estúpida que se burla, la gente envidiosa, malvada, la gente que el día antes, cuando Pilato les dio la chance de liberar a Jesús y crucificar a un agitador social como Barrabás, la gente dijo, no, Barrabás no, crucifiquen a Jesús, crucifíquenle, crucifíquenle. Tremendo. Ahí está toda esta gente, por curiosidad morbosa, tratando de presenciar la muerte de Jesús y burlándose de Jesús. La misma gente leemos en los evangelios, leemos que cuando Él andaba por Galilea casi no podía ni comer ni dormir, porque la gente se agolpaba para pedirle milagros, para pedirle bienes, de alguna forma, ¿no? Porque Él dice Pablo que Jesús anduvo haciendo bienes por todas partes. Y ahora la gente en Jerusalén, no sabemos si gente de Galilea bajó a Jerusalén para burlarse, no sabemos. Pero la gente de Jerusalén, la gran ciudad, la capital, está despreciando a Jesús de una manera incomprensible, vergonzosa, tremendo. A las 12 del mediodía, nos cuentan los evangelios, se hizo oscuridad por 3 horas, hasta que a las 3 de la tarde el Señor expiró, entregó su espíritu diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que tenemos 3 horas. Desde las 12 a las 3 de la tarde asumimos que, podríamos decir, todo lo que pasó en el cielo. Imaginamos eso. Me encanta, me fascinó la película La Pasión de Cristo, cuando una imaginación artística, cuando la cámara sale y se aleja, se aleja y se aleja, como llegando, no sé, a ver la Tierra como un planeta. Y desde allí, con un efecto, con la lente de la cámara, se hace como, se llama ojo de pez, si mal no recuerdo, esa forma de ver las cosas. Y en realidad después vemos que eso se transforma como en una gota de lágrima, como si del cielo alguien estuviera llorando viendo esa situación, en esas últimas 3 horas. Me fascinó pensar en eso. Los ángeles, no cabe duda que están mirando todo. Los ángeles estuvieron viendo el nacimiento de Jesús y no aguantaron más, digámoslo así, y en algún momento aparecieron frente a los pastores, ¿no? El cielo se llenó de ángeles que clamaban, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios, gloria a Dios. Y en la tierra paz a los hombres sobre los cuales posa la buena voluntad del Señor. Cantaron los ángeles, asombrados seguramente, que el Rey del cielo, Jesús, haya tomado forma humana como un bebé indefenso para venir a rescatarnos de nuestros pecados. Porque ya sabían eso, porque el ángel Gabriel le cuenta a José y después a María que el nombre de este bebé se va a llamar Jesús, que significa Salvador, porque Él va a venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Ya saben, los ángeles, en el momento que el Señor se encarna, a lo mejor en ese momento se enteran que el Señor viene aquí a una misión de rescate, y vemos que están presentes, y están asombrados, y adoran asombrados. ¿Y por qué no pensar que en la cruz están también ellos mirando todo esto y no sabemos cómo? Yo no sé, los ángeles que tienen mucho poder, ¿cómo estarían ellos mirando a toda esta gente necia, imbécil, que nos representan a nosotros, ¿no? Riéndose de Jesús, burlándose de Jesús? Tremendo. Trato de imaginarme a los ángeles también preparando la llegada de Jesús al cielo.
El Señor muere un viernes a las 3 de la tarde, resucita un domingo a la mañana. Pero entre su muerte física y su resurrección, su alma va al cielo ese mismo viernes. Y no va solo, va con el ladrón, dice acá. Y trato de imaginarme cómo prepararían los ángeles, que estuvieron siempre presentes todo el tiempo, la bienvenida a Jesús, el regreso del Rey al cielo, al lugar de gloria. ¿Cómo habrán organizado esa bienvenida? No lo sabemos. Pero está de alguna forma interesante pensar, sobre todo porque el Señor no vuelve al cielo solo, no va con un héroe de la fe, no vuelve con Juan el Bautista, que Jesús mismo dijo que era el mayor en el reino de los cielos. No vuelve con un apóstol. A lo mejor hubiera llevado, no sé, a alguien así como diciendo, este es uno de mis representantes. No vuelve con un gran profeta del Antiguo Testamento. No, con un príncipe, con otro rey, no. Con un ladrón. Con un ladrón el Señor entra al cielo. Acá le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Paraíso es una forma muy poética que se inventó por la influencia de la Biblia. La palabra paraíso es una palabra persa que significa jardín de un rey. Y es de alguna manera una representación de lo que es el jardín del Edén. El hombre alguna vez, Adán y Eva, vivieron en un paraíso, que es el jardín del Edén, ¿verdad? Ellos perdieron ese lugar por causa del pecado. De manera que en el cercano oriente se comenzó a imaginar el cielo como un gran jardín, ese jardín perdido, el paraíso perdido. Algún día va a ser el paraíso recuperado, el cielo. En 2 Corintios capítulo 12, Pablo dice que estuvo en el tercer cielo y después dice que estuvo en el paraíso, es lo mismo. El cielo es el paraíso. Cuando Jesús le dice a este ladrón, esta noche estarás conmigo en el paraíso, vas a estar en el cielo conmigo. De eso está diciendo. Pero en el cielo no entra pecado, dice la Biblia. Y este hombre es un ladrón, me imagino yo, no sé, 40, 50, 60 años. Un pecador, 60 años pecando, y entra a un lugar donde no entra pecado. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo puede ser? El Señor lo salvó. ¿Y por qué a él? ¿Por qué una persona así y no alguien un poquito más famoso, más recomendable, más normal, digamos así? ¿Por qué lleva así a alguna persona al cielo? Por lo mismo que estamos diciendo. Porque si Dios es capaz de salvar a una persona así, te puede salvar a vos, me puede salvar a mí. Seguramente, humanamente hablando, nosotros somos un poquito mejor que ese ladrón. Y si pudo salvar a un ladrón así, ¿por qué no te va a poder salvar a vos? Vos podés decir, bueno, a lo mejor puede, pero no quiere. Bueno, sí quiere. La Biblia dice que Dios sí quiere. Para eso vino. ¿Cómo no va a querer? Si Él vino a buscar a pecadores. Él no vino a buscar a santos, sino a pecadores. Yo no he venido a buscar a justos, dijo Jesús, sino a pecadores, a llamar a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si vos te crees bueno, si te percibís, como se dice ahora, te autopercibís como una buena persona, bueno, probablemente el Señor no te salve. Es una condición para una conversión verdadera, que te arrepientas. Y arrepentirse significa volver en sí. Vos te podés autopercibir como vos quieras, pero eso no significa que sea verdad. La única manera que vos realmente te veas como de verdad sos a los ojos de Dios es que te arrepientas. O sea, que se te abran los ojos, que te despiertes a toda esa fantasía en la cual vivís y digas, no, sí, es verdad, soy un pecador. Sí, es verdad que merezco un castigo. Yo debería estar en el infierno. Eso se llama arrepentimiento. Y eso le pasó a este ladrón. Y no sabemos cómo, porque hubo una ventanita de 3 horas. Jesús fue crucificado a las 9, a las 12 se hizo tinieblas y ya no habló más Jesús hasta que encomendó su espíritu. Hasta que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, versículo 1. Y después dice, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Así que entre las 9 y las 12, 3 horas tenemos ahí. En algún momento el ladrón, uno de los 2 ladrones, dejó de burlarse, porque Mateo y Marcos dicen que los 2 lo injuriaban. Así que al principio los 2 estaban como ciegos,
ciegos, no como, ciegos, necios, escarnecedores, es una palabra que usa Proverbios para una clase de necio que es más profundo que solo necio. Es un burlador, una persona, un escarnecedor. La palabra escarnecer significa burlarse. Un escarnecedor es un necio de tal calibre que no quiere aprender nada. Él se burla de todo porque se cree un crack, se cree un campeón. Y está cerrado a aprender, no toma nota de nada, no le entra una bala, nada. Eso es un escarnecedor. Estos dos son escarnecedores. Pero de golpe uno de los dos dice, pará, callate, le dice al otro. Nosotros acá, da la impresión que a lo mejor eran socios en todas las fechorías que hacían. Nosotros estamos de manera justa acá. ¿De qué te reís? No te rías más, basta ya. Algo pasó en esas 3 horas, quizás en 2 horas, capaz que en media hora, no sabemos, porque la conversión es un instante. No es que tenés que de a poco, a medida que pasan los años, las semanas, los meses, te vas convirtiendo en un cristiano. No. La conversión, según vemos, todas las conversiones que nos cuenta Lucas fueron en un instante. Porque es en un instante que Dios, por su Espíritu Santo, te abre los ojos y te ves como de verdad sos, ya no engañándote más. Y por un instante, en un instante empezás como a ver con claridad y decís, claro, este Jesús no solo es un gran maestro, este Jesús no solo es un gran revolucionario, como dirán algunos, este Jesús es Dios. Dios hecho hombre, que vino a morir por mi pecado. Y eso lo podés realizar o darte cuenta en unos minutos nomás. Y esto es lo que le pasó a este hombre. Pensá por un momento. ¿Quién en esa circunstancia vio en Jesús un rey, un salvador? ¿Quién? ¿Quién pudo decir, no, este hombre es el rey? Nadie. Y este ladrón sí creyó, y no solo eso, estaba convencido que Jesús iba a morir en ese momento, como iba a morir él. Pero de alguna manera que no entendemos de dónde sacó esa comprensión teológica, él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo cuando vengas? ¿Acaso una persona puede volver de la muerte? ¿Dónde está explicado eso en la Biblia? Después que el Señor resucitó. Pero antes que el Señor resucitara, nadie tenía mucha claridad en cuanto a eso. Y ese es el caso de este ladrón, que él dice, bueno, ahora estás acá desnudo, estás hecho bolsa, estás todo roto, pero yo creo que después de morir vos vas a volver con poder, como un rey, con tu reino. ¿De dónde salió eso? Toda esa comprensión, ¿de dónde la sacó? Se la dio Dios. Este hombre tuvo fe. Una fe que nadie tuvo en ese lugar, en ese momento. Asombra un montón. Tremendo. ¿Quién vio a Jesús ahí como un rey? Nadie. ¿Cómo llegó a pensar así? No sabemos. Quizás él fue instruido en las Escrituras, quizás era un judío. Los judíos empezaban a estudiar las Escrituras a los 5 años, aprendían a leer con las Escrituras. Eso dice en 2 Timoteo 3:15, que desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Ahí usa la palabra brefos, niñez, es un niño de 5, a partir de 5 años. Quizás él había aprendido algo, no sabemos. Quizás este ladrón era de Galilea, porque Jesús casi todo su ministerio lo hizo en Galilea. A lo mejor en Galilea, que Jesús era muy popular, él escuchó quién era este Jesús, no sabemos. A lo mejor el cartel arriba de Jesús, que estaba escrito en griego, latín y hebreo, este es el rey de los judíos, o el rey de los judíos. A lo mejor vio eso, vio a Jesús que no insultaba, sino que tenía una magnanimidad tremenda, una grandeza de espíritu asombrosa, lo vio tranquilo. Dice, este hombre, ¿qué está pasando acá? ¿Quién es este hombre? Le atrajo. Yo no sé a vos, yo era un ateo. A mí me atrajo la persona de Jesús, me conquistó el corazón, me fascinó la virtud de Jesús. Yo como cualquier ateo decía, esto es todo un invento para sacar dinero a la gente, hasta que por fin leí, porque me sentí un poquito ignorante. Digo, ¿de qué hablo? Yo estoy hablando por boca de ganso, porque en mi familia todos dicen eso, pero voy a leer por mi propia cuenta. Y ya después de leer los 4 evangelios yo no pude seguir siendo ateo. Imposible, era como un suicidio intelectual seguir siendo ateo.
Porque leer de esta persona me decía, ¿quién inventa una cosa así? Si la misma persona de Jesús interpela a todos los desgraciados religiosos, a toda la gente malvada, a todo el que lo lee, a todo el que sabe de él o escucha de él, dice, no, ¿quién va a querer inventar una persona como Jesús? Si nos deja en evidencia a todos nosotros que somos malvados. A mí no me pareció, al contrario. Es una persona admirable, él es admirable. Es admirable, su virtud es asombrosa. Es el ejemplo de hombre, el hombre con mayúscula. No sabemos, al ladrón mirándolo, de pronto en esos minutos se dio cuenta, ¿no? Dice que cuando Pedro habla mal de Juan, en realidad habla más de Pedro que de Juan, ¿no? Es así. Cuando estos ladrones hablaban mal de Jesús y se burlaban, hablaban mal de ellos, más de ellos que de Jesús. Y a lo mejor eso lo quebrantó, porque a lo mejor este ladrón, como todos los ladrones, tuve la oportunidad y el privilegio de por años ir a predicar una cárcel en Los Ángeles. Todos se creen inocentes, todos se creen víctimas. Hablando con ellos después de la predicación, todos están ahí injustamente. Todos están injustamente. No porque mi jefe, no porque mi esposa, no porque esto, no porque lo otro. Nunca culpables, nunca. Este ladrón dice, nosotros justamente estamos aquí. Pero este hombre ningún mal ha hecho. Tremendo. La claridad de golpe mental, ¿no? Decir, yo soy un pecador. Quizás él mismo, al haber estado él insultando al Señor, eso le trajo convicción de pecado. Porque Dios nos dio la capacidad a todos nosotros de tener autoconciencia. Yo puedo, en este momento que estoy hablando con ustedes, yo puedo imaginarme a mí mismo lo que estoy haciendo. Me puedo ver a mí mismo, vos te podés ver a vos mismo. Vos podés tener, si es que sos una de las personas que se sigue engañando a sí misma, podés ver lo que estás haciendo con tu vida. Podés engañarte quizá por mucho tiempo, pero a lo mejor en algún momento tenés como una ráfaga de luz y decís, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién quiero engañar? ¿Soy un salame? ¿Así me voy a morir? Actuando una fantasía que es una farsa. No sabemos, así quizá empezó a pensar este hombre, juntando todos estos elementos, viendo a los líderes religiosos, que eran las personas más respetables en la comunidad de Israel, en Jerusalén, burlándose, diciendo barbaridades. A lo mejor este hombre ahí sentado o clavado en la cruz mirando, digo, ¿qué estoy viendo? Yo no puedo creer que estos maestros de la ley estén diciendo todas estas barbaridades. No puede ser. Y este hombre realmente está teniendo una bondad que yo nunca he visto en mi vida. Y entonces se convierte. Así es una conversión. Una conversión no es real si vos no empezaste de alguna manera a ver a Jesús con admiración. Y por eso te rendiste a Él. Convertirte a Dios es ponerte bajo la autoridad de Dios. Es someterte a Dios. Es llamarle al Señor y creerlo que Él es el Señor, tu Señor. Es ver en Jesús lo que mucha gente no ve. Él es el Salvador, Él es tu Salvador. Él murió por vos. Y su sacrificio fue suficiente para salvarte a vos. Tenés que ver eso. Tenés que verte a vos perdido o perdida, como se vio este ladrón. Y tenés que ver a Jesús como el único que te puede salvar. Y el Señor de manera preciosa te recibe, porque Él quiere salvar personas. El que a mí viene, dijo Jesús, yo no lo echo afuera. Nunca decís, Jesús, ¿vos quién sos? No, ella sabe quién sos. ¿Y cómo venís así? ¿Quién te crees que sos? ¿Cómo vas a venir? ¿Cómo te acercás a mí en esa manera tan desagradable? No te va a decir nunca eso, al contrario. Al contrario. Así es como quiere recibirte. A eso vino, a buscar personas como vos y como yo. Gracias a Dios por eso. Tremendo, ¿sí? Tremendo. Pensalo, por favor. Es precioso. Precioso. El ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí, humilde, porque está quebrantado, porque está por recibir salvación, está arrepentido, él se ve indigno. Y no le dice, Señor,
Cuando te ve, hagas tu reino, dame un carguito a mí, no le dices esas estupideces. No está pensando en eso. Acuérdate de mí, Señor, aunque sea acuérdate de mí, por favor. Teneme en cuenta, Señor. Yo merezco, acabo de decirle al otro ladrón, cállate la boca, nosotros merecemos estar aquí. Yo merezco el infierno, está diciendo el hombre. Yo merezco el castigo, yo no soy digno de nada. Pero inmediatamente él piensa que Jesús puede ayudarle en algo, dice, acuérdate de mí. Sus ojos de fe ven que Jesús puede hacer algo con él, con este miserable hombre que es él. Acuérdate de mí, Señor. Cuando vengas en tu reino algún día. La Biblia dice que el Dios siempre es más poderoso para darnos más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El ladrón le pide, acuérdate de mí algún día, y el Señor le dice, hoy, no algún día, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso significa salvación eterna, perdón de pecados. Precioso, precioso. Entonces, como para redondear y ser específico, algunos me preguntan todo el tiempo, algunos de ustedes dudan, yo sé, si realmente se han convertido o no. La forma en que la Biblia enseña que es una conversión bíblica es donde hay arrepentimiento, que es un reconocimiento de tu pecado, de tu perdición. Fe, tiene que haber en tu conversión un elemento de confianza en que lo que hizo Jesús en la cruz es suficiente para salvarte. Y después, a los 3 días haber resucitado, es la historia bíblica, nos confirma que lo que hizo en la cruz fue suficiente. Dios lo aceptó. Dios el Padre quedó satisfecho con la muerte de Cristo y por eso lo resucitó al 3er día. Y el Señor Jesús está vivo hoy y por eso es poderoso para salvarnos. Él es el Salvador, que está en el cielo, a la diestra de Dios, y un día va a volver a gobernar en este mundo como rey, en su reino. ¿Sí? Claro que sí. A Jesús no lo mataron. Hay no sé si es una poesía, un escritor muy lindo inglés llamado John Stott escribe un libro que se llama La Cruz de Cristo. Y hay un capítulo que vale todo el valor del libro, que se llama ¿Quién mató a Jesús? Y John Stott va razonando, ¿quién mató a Jesús? ¿Fue Pilato? No. ¿Fueron los fariseos? No. ¿Quién mató a Jesús? Dios mató a Jesús, el Padre mató a Jesús, para poder salvarnos a nosotros. Y dice John Stott, en forma como de poesía, dice, no fue Pilato por cobardía, no fueron los fariseos por envidia, no fue la gente cuando dice crucifícale, crucifícale, ¿no? Por maldad, fue el Padre por amor, el Padre por amor. Jesús vino a este mundo, fue enviado por el Padre para hacer eso, exactamente eso, morir en una cruz, como un sacrificio sustitutorio, así dicen los teólogos, para morir en lugar nuestro, como el Cordero de Dios, dice Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. El que nunca pecó, ni se halló engaño en su boca, dice Pedro, murió como si fuera un pecador, en lugar mío, en mi lugar, en mi lugar. La ley de Dios dice, el alma que pecare, esa morirá, esa morirá. Y yo merezco morir. Y morir no solo una vez, sino eternamente en el infierno. Pero el Señor Jesús ocupó mi lugar, murió por mí. Eso es lo que significa la muerte de Cristo. Todos nosotros, dice Isaías, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, Dios, el Padre, cargó en él, el siervo sufriente, Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Por eso murió Cristo, por eso no se bajó de la cruz, por amor. No por debilidad, no porque no daba más. Físicamente no daba más. Por eso la cruz la llevó Simón de Cirene, llevó la cruz. ¿Se acuerdan? Ya no daba más Jesús. Pero espiritualmente él tenía poder. Cuando lo vinieron a atrapar en el jardín de Getsemaní, preguntó un soldado, ¿Usted es el Hijo de Dios? O no me acuerdo ahora, perdón. Y Jesús dijo, yo soy. Y Juan registra que cuando Jesús dijo, yo soy,
todos cayeron al piso, todo el ejército entero, que era una legión. Una legión son 6.000 hombres. 6.000 hombres cayeron al piso cuando Jesús dijo, yo soy. Yo soy. Él tenía poder para bajar de la cruz. No bajó porque había determinado morir por nosotros, porque necesitamos ese sacrificio. No hay otro camino, no hay otro nombre en el cual nosotros los seres humanos podamos ser salvos, solo en Jesús. El perdón de pecados se nos ofrece de manera gratis para nosotros, porque el Señor pagó un precio infinito en la cruz para salvarnos. Y vos no podés ser salvo si no te rendís a Jesús, como lo hizo este ladrón. Y yo te invito, cariñosamente, te ruego, por favor, considéralo una vez más. A lo mejor sos uno de los tantos que se engañan a sí mismos. En aquel día me dirán, dijo Jesús, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo os diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. A lo mejor sos una persona que crees que sos cristiano, vaya a saber cómo te explicaron en algún lado, pero no lo sos. Porque nunca te humillaste, nunca te arrepentiste de nada. Quizás solo te dijeron, Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida. Y vos dijiste, qué bueno, lo quiero, lo quiero. Te tenés que arrepentir. ¿Qué plan maravilloso? ¿Dónde está el plan maravilloso? Es mentira. Te han manipulado quizás. Si vos no te arrepentiste de tu pecado como este ladrón, te humillaste delante de Dios, le pediste que te salve porque sos un pecador, porque te reconociste pecador, no sos salvo, no te has convertido. Y por eso no hay fruto en tu vida. Pensemos por un momento, al final hablé 45 minutos, perdón. Pensemos por un momento en el fruto de la vida, de la salvación. Este hombre no puede hacer nada, está crucificado de manos y pies, ¿qué va a hacer? No pudo ni ir a bautizarse, ni hacer nada, ni ir a una iglesia, ni dar dinero, no tenía nada, nada. Lo único que tenía suelto era la lengua y la usó para confesar a Cristo. Como nadie en ese lugar lo hizo. Nadie confesó a Cristo ahí. Todos se estaban burlando. Pedro lo negó 3 veces el día antes. Y rajó, no sé, estarían pobres los apóstoles, estarían llorando en algún lado juntos, vaya a saber. Sabemos por Juan que al principio, quizás a las 9 de la mañana, Jesús desde la cruz vio a María, su madre, y a Juan, el apóstol, que tendría unos 17 años, dicen los estudiosos en esa época, Juan. Y Jesús le dice desde la cruz a María, que estaría llorando, sin duda, le dice, María, he aquí tu padre, y a Jesús le dijo, he aquí tu madre, o tu hijo, perdón, he aquí tu hijo, y a Juan le dice, he aquí tu madre. De alguna manera con esas palabras, encargándole a Juan que se haga cargo de su madre, porque ya era viuda María, según parece José murió joven, así que Juan le estaba pidiendo a Jesús a Juan que él se ocupe de su mamá. Lo cuenta solo Juan en el Evangelio. Después no sabemos nada de quién estaba ahí dando testimonio, nadie. Marcos, que también nos quiere de alguna manera despertar, a quien lea el Evangelio de Marcos, dice que solo un soldado romano, que era un pagano, cuando el Señor, cuando se pone todo negro, y él lo ve como un milagro, el soldado, que eran supersticiosos, dijo al pie de la cruz el soldado, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, un inconverso, digamos, un pagano, dio testimonio de Jesús. Bueno, el testimonio más claro en toda esta circunstancia es el de un ladrón. Y ese es el fruto de su salvación. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está testimoniando de que él cree que Jesús no es un hombre cualquiera. Es el Rey, Él es el Rey. Y a mí me hace pensar incluso, qué interesante, ¿no? Que este hombre no sabía ni cómo orar. Él no dijo, el ladrón no dijo, Señor, me acabo de dar cuenta que soy un pecador. Señor, creo que eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre, que viviste una vida maravillosa y que sos el Salvador, te pido que me salves. Amén. No hizo la oración del pecador el ladrón. No la conocía. No, de hecho, no existía todavía. Hizo lo que pudo. Como pudo, lo que se le ocurrió, pero el Señor que mira el corazón le dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. O sea, te perdono tus pecados, sos salvo.
con la oración que pudo, con las palabras que le salieron, con el conocimiento limitado que tenía. No importa cómo ores a Dios, importa de verdad que sinceramente te arrepientas y creas que el Señor es tu Salvador, murió por vos, que su muerte en la cruz fue suficiente para salvarte y Él te va a salvar. Qué precioso, ¿no? Un detalle más y ya. Me imagino, así como estamos usando esta historia para hablar de la conversión y con la esperanza que el Señor hable a tu corazón, me imagino que a lo largo de la historia muchas personas se han convertido con esta historia. Pero lamentablemente también imagino que a lo largo de la historia, con esta historia, muchas personas se han perdido para siempre. Y aquí hay un pensamiento perverso, satánico, y que yo en algún momento lo abracé antes de convertirme al Señor, antes que el Señor me convierta. Yo leía la Biblia, el Señor me convirtió a Él el 1 de julio de 1984. Entre el 1 de enero y algún día de marzo, yo leí los 4 evangelios y el libro de Hechos y paré de leer, porque me asustó. Yo tenía 17 años, me asustó porque empecé a verme como un pecador. Traté de seguir con mi vida y ya no podía, de la manera normal. Traté de seguir yendo a los boliches a bailar y estaba ahí adentro y decía, no, esto es una estupidez, toda esta gente está mal, estamos todos mal, ¿qué hacemos acá? Y me volví a mi casa. Todavía no me había convertido, pero me asustó. Y yo pensé para mí mismo, sin conocer esta historia o habiéndola leído, pero sin razonar así, mejor disfruto de mi vida y antes de morir me acerco a Dios otra vez. Mejor la paso bomba sin pensar en el pecado. Después de todo nadie piensa en el pecado. Soy solo yo ahora que leí la Biblia pienso en el pecado, pero antes ni me importaba. Mejor sigo como si esto no hubiera existido, sigo disfrutando todo lo que pueda, sacándole el jugo a la vida, entre comillas, y me convierto cuando sea más grande. ¿Qué necedad? ¡Qué estupidez! Bueno, hay gente que lee esto y dice, wow, podés estar 60 años pecando y en media hora te pones de acuerdo con Dios y Él te salva. Qué buena oferta, ¿no? Espectacular. Te quedás con todo, con el pan y con la torta, digamos, con las cosas lindas del pecado y con la salvación al final. Bueno, pongamos que sí, pero tratá de ver esto como una excepción. Esto no es la regla. Es tan necio pensar de esta forma como decir, bueno, yo no uso el cinturón de seguridad. Justo antes de chocar me lo pongo y listo. Pero ¿y cómo vas a hacer? ¿Quién sos vos? Flash. ¿Sos un superhéroe? ¿Quién sos? ¿Cómo haces? ¿Cómo sabes cuándo vas a chocar? ¿Cómo sabes vos cuándo y cómo vas a morir? ¿Cómo sabes? No pienses así. El pecado te va endureciendo. Esto es algo formidable. El Señor salva a quien quiere. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, etcétera, y discierne las intenciones, los pensamientos del corazón y nos convierte a Dios. Dios, en definitiva, es el autor de la salvación y Dios puede, claro que sí, convertirte en cualquier momento de tu vida. Pero no confíes en eso. Eso es un poco necio. Por eso en la Biblia, y sobre todo en el libro de Hebreos, se repite 3 veces. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No dilates a decir, bueno, en otra oportunidad lo voy a hacer. Todavía tengo muchos pecados que disfrutar. Hay cosas que me gustaría, que sé que a Dios no le agradan y las quiero seguir haciendo. Después me convierto. Yo sé que si me convierto, y todos sabemos, que si vos te convertís a Dios, el Señor va a cambiar tu corazón de tal manera que vas a tener que dejar algunos pecados, todos los que puedas. Tené mucho cuidado. Convertite hoy. Hoy vení a Dios, hoy arrepentite. Estás escuchando el Evangelio. Si escuchás el Evangelio y Dios toca tu corazón, convertite al Señor. ¿Qué estás esperando? Si sos un pibe, un joven, bueno, dirás, bueno, con esa actitud necia que tienen todos los jóvenes, así lo dice la Biblia, dirás, bueno, ahora no, soy muy chico, no quiero. Bueno, si acá hay adultos ya saben que en realidad vos dijiste, bueno, voy a disfrutar el pecado.
¿Cuál es el disfrute del pecado? Contame. ¿Dónde está el placer? No existe, es mentira. No disfrutas nada. No hay disfrute. O si lo hay, es temporal. Los deleites temporales del pecado, dice en Hebreos capítulo 11. Dice que Moisés ya no le interesaba más los deleites temporales del pecado. Pensá por un momento, no seas necio. Venía el Señor. La vida, no solo la vida eterna en el cielo, la vida aquí en esta tierra vivida con el Señor es preciosa. No hay nada más lindo que poder ser un buen papá, un buen esposo, un buen hijo, un buen abuelo, conectarte con las personas, vivir sin culpa. No hay nada más hermoso que hay. El Señor está con nosotros todos los días de la vida. Cuando nos venimos a Él y nos reconciliamos con Él, es precioso. Es otra cosa, es otra vida. Oremos al Señor, ¿sí? Señor, por favor, usa tu palabra para traspasar nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a vernos desnudos ante ti y pensar que esta es una oportunidad que tú nos das. De venir a ti para que tú nos salves, Señor. Nos perdones. Pensamos en tu palabra que dice: el que a mí viene yo no le echo fuera. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor, por favor, toca el corazón de cada persona para entregarse a ti si aún no lo ha hecho. Y los que algún día hemos sido convertidos por ti, ayúdanos a adorarte de corazón. Mientras ahora participamos de los símbolos, ayúdanos a verte como tú eres el Rey del cielo, el Rey de este mundo, el Rey del universo, el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores, como se nos muestra en el libro de Apocalipsis, Señor. Que podamos comprender y adorarte por haber sido capaz de humillarte tan abajo, Señor, para rescatarnos de donde nosotros estábamos, en la miseria humana, Dios, en que vivíamos, hasta que te conocimos a ti. Por favor, Señor, persuade por medio de tu Espíritu a los que aún no se han entregado a ti, Señor, para que tú los salves, por favor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a los que algún día miren por internet. Ayúdales a quebrantarse, Señor, y a buscarte de verdad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.